Hola, te doy la bienvenida a este canal, Crítica de Cine con Gatos. Hoy vamos a hablar de Hamnet, película nominada al Oscar, y esto va con spoilers, ¿sí? Te aviso, vamos a hablar de cosas que transcurren durante toda la película, así que si no la viste, lamentablemente te tengo que decir que no mires este video, mirá la película y después si te acordás, bueno, bienvenido sea para que compartamos la crítica. Bueno, ya hicimos los avisos y bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer al equipo de producción por todo el trabajo. ¿Cómo están? ¿Qué les pareció la película? Ah, bien, está bien. Bueno, sentimientos encontrados, diversos, emotivos. Muy bien. Está bien, sí. Gracias. Gracias, José Luis. Che, 3 horas para esto. ¿En serio? Está bien, no te enojes. Bueno, gente, bueno, te doy la bienvenida y hoy vamos a hablar de Hamlet. Bueno, ¿y cómo vamos a encarar esto? Primero por las cosas que me gustaron de la película. Número 1, la relación de Agnes con la naturaleza. O sea, lo que es el halcón, que ya te muestra cómo es el personaje, ¿no? Solitario, salvaje, de carácter fuerte, que justamente así es una buena manera de presentar a Agnes, digamos, a través de la mascota que tiene. Después el tema de las abejas, el tema de las plantas, el tema de la tierra, su relación con la muerte también. O sea, me gusta mucho. Ella traía desde la muerte de su propia madre, que más allá del traumático del hecho, ella no se había podido despedir de ella. Entonces eso generó como un trauma con la muerte que ella fue, digamos, trabajando, y realmente se nota que en ese proceso toma como una relación natural con la muerte. Eso se ve justamente en el funeral, en la ceremonia del halcón, y también cuando muere Hamlet, cómo hace que Judith se despida de Hamlet. Entonces, esta relación de Agnes con la naturaleza y con la muerte me parece la primera cosa que me gustó de la película. Lo segundo es el simbolismo, el agujero negro. Cuando Agnes cuenta que la madre había salido del bosque, se ve un bosque en donde hay un agujero negro en el centro y ella atraviesa, sale del bosque a través de ese agujero, como si hubiese nacido, como si hubiese pasado a la vida. Y después, más adelante en la película, en la obra de teatro Hamlet, el personaje interpretado por William, quien es el fantasma del padre de Hamlet, aparece en escena, en el escenario, a través de un agujero negro. Y para finalizar, cuando muere Hamlet en la obra teatral, ahí William y sobre todo Agnes pueden hacer el duelo y el personaje de Hamlet se despide de la película atravesando el mismo agujero negro que estaba en el escenario. Entonces son 3 muestras dentro de la película que te da el indicio de que ese agujero negro representa el estadio, el puente, el pasaje entre la vida y la muerte. ¡Ja! Dije muchas veces agujero negro y como diría Santiago, no estudié nada, la respuesta es sí. Y justamente lo tercero que me gusta es en la escena del primer parto, en donde Agnes está dando a luz a Susana, se muestra la imagen dividida. Por un lado vos tenés a Agnes vestida con el vestido rojo en el bosque verde, y por este otro lado está el agujero negro, lo que muestra la fragilidad del momento en un solo plano, porque es claro, si ella está primero dando a luz en aquella época sin asistencia médica, sola y en medio de un bosque, entonces ese plano dividido, en realidad no está dividido, pero sino que está mostrando 2 cosas al mismo tiempo, te muestra la fragilidad del momento y me gustó mucho. Lo cuarto que más me gustó es la escena del parto de los mellizos, que a diferencia del primer parto en donde es una escena, esto se va generando tensión de a poco, con pasitos que van subiendo. Número 1, ya hablamos de la fragilidad de lo que es dar a luz con la escena anterior. Número 2, ella no puede ir al bosque, que es su lugar de confort, porque hay una tormenta, y justamente se queda en un lugar que es más seguro desde el punto de vista médico, pero que le genera más angustia porque ella extraña y quiere vivir eso con la naturaleza. No olvidemos que una de las primeras escenas, o la primera escena de Agnes, se la ve a ella desde arriba, acurrucada en posición fetal y contenida por una raíz. O sea, ella se siente segura en el bosque, pero para dar a luz a los mellizos no puede ir, lo que aumenta la tensión de la escena. Tercero,
por la tormenta ingresa agua dentro de la casa por debajo de la puerta. Entonces Agnes recuerda lo que William le había dicho de un río en Londres que era peligroso y ella piensa, tiene ese presentimiento de que algo malo va a salir en el parto. Y el cuarto elemento a tener en cuenta es que ella previamente había vislumbrado que iba a tener solamente 2 hijos en su vida porque vio 2 personas en su lecho de muerte. Y como ya había tenido a Susana, ella estaba preparada para tener a un solo hijo o hija, porque justamente el género no lo había podido adivinar porque no sabía que tenía uno de cada uno de esos géneros en la panza, ¿sí? Entonces, con este preámbulo se llega a la escena, ella da a luz a Hamnet, está saludable, entonces salió todo bien, la tensión baja, pero Agnes sigue con contracciones. Entonces, ¿qué significa? Que va a tener otro hijo u otra hija. Entonces, esa visión en la que había tenido 2 hijos nada más, ella la reinterpreta y piensa que las 2 personas que están en su lecho de muerte son las mismas personas que la están asistiendo en el parto en ese momento. Entonces, lisa y llanamente, ella piensa que se va a morir. Y se va a morir dando a luz. Entonces, una de esas personas que la asistía, que era la madre de William, la mira y le dice, esto es lo que hay que hacer. Entonces, ella toma una de las decisiones más valientes que puede haber, que es hacer algo sabiendo que la va a matar. Entonces, ella se decide a tener a su hijo, a su hija, entonces hace fuerza sabiendo que iba a morir, pero da a luz a Judith, pero lamentablemente Judith nace muerta. Entonces ahí la tensión cambia. ¿Por qué? Porque ahora si la hija nació muerta, la visión era la correcta a la anterior, que tenía 2 hijos, entonces Agnes no va a morir. Pero después, ¿qué pasa? Judith revive. Entonces todos estamos contentos porque la nenita está viva, pero ahí la tensión vuelve porque Agnes va a morir. La escena se corta y se los ve a Hamnet y a Judith más crecidos intercambiándose la ropa, lo que da a entender lo que va a pasar en la siguiente escena, que me gustó mucho. Y entonces se toman los segundos. No sabemos nosotros si murió Agnes o no. Es más, los chicos bajan por la escalera y quien estaba sentada ahí era la madre de William, que regaña a los chicos, no me acuerdo si porque estaban gritando o por lo que sea. Entonces vos decís, uy, murió Agnes, quedó a cargo la madre de William y los regaña. Pero no, los niños después atraviesan al ambiente que está al lado y está Agnes como si nada haciendo su rutina diaria. Así que me gustó mucho la escena por cómo se fue componiendo la tensión, el clímax, un giro, otro giro, después misterio, por decirlo así, porque no es suspenso, porque nosotros no sabíamos el resultado, sino que no lo sabíamos y después se resuelve de una manera muy natural. Pues bueno, vamos a esta última, que es esta, en donde recordemos que William, antes de irse a Londres, le había pedido a Hamnet que sea valiente y que cuide a su familia. Judith cae enferma por la peste bubónica, está mal, entonces él la va a cuidar por la noche, mira hacia la ventana y él reconoce a la muerte. Entonces, para ser valiente, quiere tomar el lugar de su hermana, la corre del lugar del colchón, él se acuesta y le pide a ella que respiren al mismo tiempo. Al otro día, Agnes va hacia esa cama, Judith está bien y Hamnet está enfermo. ¿Qué pasó? ¿Se contagió por haber respirado tan cerca? Por las investigaciones que hice yo, suena un poco pretencioso eso, pero en realidad fue eso, la peste bubónica no se contagiaba por vía respiratoria, como muchas enfermedades. Entonces, lo más probable es que Judith no haya contagiado a Hamnet. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la pista nos la da la directora, porque cuando Hamnet posteriormente agoniza en brazos de su madre y muere, él deja caer el brazo y esa toma está hecha desde el mismo lugar desde donde Hamnet había reconocido a la muerte, simbolizando que fue la muerte quien se lo llevó a Hamnet. Entonces, gracias al aspecto fantasioso de la película, nosotros nos damos cuenta de la valentía de Hamnet, que para salvar a su hermana y proteger a su familia, tomó el lugar de ella engañando a la muerte. Así que la verdad, estas fueron las 5 cosas que me gustaron: la relación de Agnes con la naturaleza y la muerte, el simbolismo del agujero negro, la escena de Agnes dando a luz a Susana, la escena, la que más me gustó, la de Agnes dando a luz a los mellizos, y finalmente la escena de la valentía de un niño por proteger a su familia. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito, o por lo menos voy a hablar de las cosas que no me gustaron tanto en la película. O sea, si vos tenés la capacidad de contar la historia de cómo William Shakespeare se inspiró para escribir Hamlet, a mí por lo menos me hubiese interesado mucho más
que se meta en la mente del escritor, cuáles fueron sus influencias, qué libros leyó, con qué se inspiró, cómo armó la historia, cómo desarrolló los personajes, qué obstáculos encontró, cómo los solucionó, como para tratar de meternos un poquito en esa mente y tratar de robarle algo para uno mismo. Pero de la película lo único que se muestra es la muerte de Hamnet y cómo eso inspiró la parte del fantasma y el nombre del actor principal, digamos, como para que William se pueda despedir, hacer el duelo, y justo coincidió con que Agnes no le agarró un infarto en ese escenario, o mejor dicho, al borde de ese escenario. Y en su lugar, lo que hizo la directora es basarse en el libro homónimo, o sea, del mismo nombre, que se llama Hamnet, que cuenta ese pedazo de la historia, pero desde el punto de vista humano, de Agnes y en menor medida de William. Y la verdad, el resultado no me pareció muy interesante. La vida de Agnes es muy parecida, casi igual a la vida de la madre de William. O sea, y como cualquier otra mujer de la época. O sea, con la obligación social de casarse, tener hijos, perder hijos con la peste, porque la verdad que fue terrible lo que pasó en aquella época con la peste bubónica, y después hacer el duelo como se pueda. Entonces, me pareció que no alcanzó, digamos, el desarrollo de la historia como para poder suplantar la posibilidad de haberse metido un poco más en la mente de William Shakespeare. Lo segundo que no me gustó es, por ejemplo, desde el punto de vista humano de William, la verdad que se cuenta poco, o mejor dicho, se cuenta mucho y se muestra poco. Y la verdad es que eso también, por lo menos no estoy de acuerdo, porque en literatura lo que se aconseja es no contar, mostrar. ¿Cuál es la diferencia? Si yo escribo José está enojado, te estoy contando que está enojado. ¿Por qué? Porque el enojo, al ser una emoción, obviamente es algo abstracto y tiene un abanico de posibilidades de enojo. No es lo mismo decir José tiene el entrecejo fruncido, José revolvió la mano, o José estranguló al hermano, por ejemplo. Entonces es mejor que decir José está enojado, es mejor decir José entró, agarró la silla y la destrozó contra la pared. Eso es mostrar en lugar de contar. Pero ahora vos me podés decir, che, Julián, sí, lo entiendo, pero esto es una película y entonces no hay posibilidad de contar sin mostrar porque todo se muestra. Bueno, la directora ha encontrado esa forma y justamente como es, mostrando a un personaje hablando de otro personaje. Por ejemplo, el hermano de Agnes le pregunta, ¿por qué te querés casar con él? Y ella dice, porque es el hombre más profundo que he conocido. Y de esa profundidad no se mostró nada, está bien. Desde el prejuicio uno piensa que los hombres promedio de aquella época no eran muy profundos, que digamos, desde el prejuicio. Pero mostrame la profundidad de William. Y no me digas que la profundidad de William es en la historia de Orfeo y Eurídice, que es una de las historias más lindas de la mitología griega y que la verdad William la cuenta con menos gracia. Hubiese preferido que el halcón para la historia y yo creo que hubiese tenido un timing y un remate mucho mejor, sin esa sonrisa nerviosa que tiene cuando se acerca a Agnes, que realmente me genera una incomodidad. Y justamente las escenas de amor entre ellos al principio son entre Agnes, que es solitaria, silvestre, por decirlo así, que le gusta la naturaleza, las plantas, la tierra, y socialmente un poco distante, por decirlo así, y por otro lado William, quien se reconoce como que a veces le resulta difícil hablar con la gente. Entonces el resultado de esa unión se da una relación torpe, que no hay ningún problema con la torpeza, pero no hay timidez, no hay dulzura, la verdad, y no hay música en esas escenas, en la gran mayoría. Entonces, de entrada no empaticé con ninguno de los personajes, casi nula música, una historia de las más lindas mal contada, y eso genera la profundidad más importante. Entonces, por eso. Y además, por otro lado, hablando de contar en lugar de mostrar, yo creo que la peor escena de la película es esta, en donde se lo ve a él frustrado, bajo la luz de la vela, con el escritorio. Y está muy bien que se lo vea así, por lo menos sirve para la trama. Pero de pronto él dice, tome mucho, tome mucho. Después dice, estoy destruido, estoy destruido. La actuación realmente a mí no me gusta de este actor. Tampoco me había gustado en Gladiador 2
pero bueno, es parte de lo que es el análisis. Y por si no quedó claro, que cuentan en lugar de mostrar, a la escena siguiente, Agnes le cuenta al hermano que William está superado, que está destruido, que tiene que ir a Londres porque ahí transcurre la vida. ¿Cuándo se mostró eso? Nada, lo único que hacen es que lo cuentan. El único indicio que hay es una escena anterior, de las más lindas desde el punto de vista estético de la película, que es William está entrando, digamos, en un lago con gotas de lluvia y una música hermosa de fondo en un día nublado y después nada solo, de donde uno infiere o es un momento de introspección o verdaderamente disfruta más estando solo que cercano a la familia. Pero bueno, esas son las interpretaciones. Entonces me parece que contar en lugar de mostrar no es de lo más acertado, aún sea un arte audiovisual. Después, por otro lado, hay una cosa que me parece interesante aclarar, y es, si uno hace una película o un personaje, pero sobre todo una película, en donde se evoquen pocas emociones, el riesgo de que esa película guste es más pronunciado, digamos, es más probable. ¿Por qué? Porque si yo te muestro solamente dolor, si no empatizás con el dolor, es difícil que te guste la película. Y esta película prácticamente no tiene matices. ¿Hay amor? Sí, pero un amor desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué? Porque ella lo deja ir a él, amándolo y esperándolo, y eso es un gesto de amor. Y él también vive en un ático, pero le compra una casa a su familia en su lugar en donde ella quiere estar. Porque recordemos que Agnes es la que no quiere ir a Londres. Pero bueno, entonces, amor en la película hay. Enamoramiento, no. Deseo, no se nota. Ternura, nada. Lo único que puede ser tierno es una linda escena en donde William se va despidiendo de Hamnet a ambos lados de una esquina y se van alejando. Y esa es, yo creo que es la única escena tierna o dulce que hay, más algún otro retazo de alguna otra. Pero básicamente la película es dolor, dolor, dolor. Y además, no solamente no tiene matices, sino que es dolor no sugerido, sugestionado. No, es dolor puro. O sea, si uno filma cualquier parto, va a ser terrible. Si uno filma a una mujer con su hijo agonizando y muriendo en sus brazos, va a ser terrible. Entonces mi pregunta es necesario llegar a mostrar eso? ¿No hay otras herramientas? ¿Hasta dónde va a llegar el cine? Y no olvidar, por ejemplo, la escena de la violación de 20 minutos de la película Irreversible, por ejemplo. ¿Hasta dónde llega el arte y a dónde se pasa a otro ámbito, por decirlo así? En resumen, me pareció una película con pocos personajes que están en el 99,9% de la película vestidos de la misma manera, que hacen siempre lo mismo, y en donde se muestra alguna pizca de amor, alguna pizca, pero todavía más diminuta, de ternura, y después dolor, 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 dolor. Y la verdad que me pareció un poco asfixiante. Quizás otros personajes, algún otro personaje, otra localización, planos más abiertos. Me pareció como un poco un espectro de posibilidades bastante limitado como para que uno, si no empatizaste con una cosa o hasta ahí, puedas empatizar con otra. Eso es lo que me parece. Pero bueno, antes de la conclusión final, me gustaría saber cuál es tu opinión en los comentarios. O sea, porque este canal, la idea es que lo hice para compartir estas cosas y también para saber tu punto de vista, generar, digamos, de alguna manera un ida y vuelta para ir mejorando los análisis, porque yo voy a mejorar con la opinión, con tu opinión, y bueno, después espero poder hacer mejor contenido. Y antes de la conclusión, yo lo que quiero, bueno, es preguntarle a los productores, a ver, te invito a ver cómo están los productores viendo y cómo están viviendo la atención del programa, del canal. Así que bueno, para finalizar, me pareció una película que tiene sus cosas buenas, como dije, digamos, lo del simbolismo, lo de la naturaleza, lo de la escena, de los partos, porque más allá del dolor, están muy bien hechas, con el simbolismo en la primera y la tensión en la segunda, y después utilizar el mismo plano para explicar la aventura de Hamnet, que también
quien también ha demostrado una gran valentía como Agnes. Y después, por otro lado, las cosas que no me gustaron ya aparecieron más cercanas al video. Así que bueno, para mí la película es un 6. Me hubiese gustado quizás alguna otra cosa, pero bueno, a mí me gusta como, más allá del análisis, tratar de quedarme con lo mejor, digamos, como rescatar lo mejor de cada película. Y si voy a rescatar algo, es una frase de justamente un personaje que me gustó mucho, que es el personaje de la madre de William, brillantemente interpretado, en donde ella en un momento dice que no hay que dar por sentado nada. O sea, en el contexto de la película es justamente con la muerte de Hamnet, o cercana a la muerte de Hamnet. Entonces dice, uno no puede dar por sentado que nuestros hijos van a respirar, caminar, jugar, y ahí termina más o menos la frase. Yo obviamente no quiero tomar esto de tener el temor por nuestros hijos, sino que me quiero quedar con el concepto de no dar nada por sentado. En el sentido, a veces uno se da cuenta de las cosas, de su importancia cuando las pierde, cuando no ve más a aquel amigo, a aquella amiga, a aquel compañero. Entonces mi consejo es quizás pensar a quien no ves hace un tiempo, y quizás un audio, una charla telefónica, un café, una cerveza, esas cosas, si la persona vale la pena, nos hace bien. Así que bueno, esto ha sido este primer capítulo de Crítica de Cine con Gatos. Espero tu comentario, así que bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima aventura.